Este programa ha sido declarado Programa de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ESE. Vamos a repasar los mejores momentos del 2013, que bueno, ya lo terminamos, porque hoy es 1 de enero, feliz año a todos, y comienza el 2014. Nos trazamos muchísimos objetivos para el próximo año, pero repasemos lo que pasó en el 2013. Hoy en ESE, lo mejor de 2013. Despedimos el año que acaba de terminar, repasando los mejores momentos de una selección de programas, historia, cultura y el debate sobre nuestra sociedad, en esta recopilación de la 9ª temporada de ESE. Vamos a repasar los mejores momentos 2013 y para ello elegimos 3 programas, ¿no?, que consideramos así como ejes durante el último año, habiendo tenido ya 400 programas al aire y habiendo compartido con ustedes más de 8 años de manera ininterrumpida por este canal y a través de este programa. Con Pacho O'Donnell, siempre es un placer tenerlo entre nosotros, repasamos los otros bicentenarios, como por ejemplo la creación de la bandera o la batalla de San Lorenzo. Bienvenido, buenas tardes, gracias por estar Muchas gracias, acá. María. Es un placer. Bueno, Belgrano, el gran sacrificio de Belgrano fue asumir la conducción de ejércitos, cuando en realidad fue un gran intelectual, un hombre formado en la Universidad de Salamanca, un hombre, como ahí está dicho, un pionero de la educación, del papel de la mujer, de la educación gratuita, primaria, o sea, como era el secretario del Consulado Español en el Río de la Plata, lo cual era un lugar prácticamente imposible para gente que no había nacido en España, pero era tanta su jerarquía que él asumió, esto antes de la Revolución, ¿no?, de Mayo. Él daba informes donde generaba, digamos, situaciones que favorecían a la gente de acá, que como toda colonia estaba más bien condenada al atraso, ¿no es cierto? Porque desde ya ningún amo quiere esclavos demasiado lúcidos, ¿no? Pero como vos decís, bueno, él asumió porque del lado patriótico no quedó ningún militar importante, inclusive Saavedra, al que siempre lo dibujamos con su cuello militar, era un vendedor de vajilla, que había sido elegido jefe de los patricios, bueno, porque cuando las armas pasaron a manos de los criollos, se elegían los jefes, pero no había militares formados. Claro. Y la batalla de Salta es muy importante, entre otros motivos porque cuando se pierde en Huaki, Buenos Aires ordena al ejército que está bajo las órdenes de Belgrano que retroceda hasta Córdoba con la idea de defender Buenos Aires. Belgrano desobedece y entonces libra la batalla de Tucumán victoriosamente y después la batalla de Salta victoriosamente. Y fíjate, María, que de alguna manera ahí se fija nuestra frontera norte, porque después vendrá Güemes cuando San Martín reemplaza a Belgrano, pero decide que no es por ahí que se llega a Lima, sino que ese camino tan complicado de cruzar los Andes, ganarle a los realistas en Chile, embarcarse hasta Lima, y entonces Güemes queda, como siempre se nos ha enseñado, defendiendo la frontera norte. O sea que en gran medida a la batalla de Salta le debemos, entre otras cosas, el hecho de que nuestro límite esté en esa zona, ¿no? San Martín era una persona que había tenido una actuación muy destacada en las guerras napoleónicas. Inclusive la ha combatido en Bailén, que fue cuando Napoleón pierde el invicto, digamos, en términos futbolísticos. Es la primera batalla que los ejércitos napoleónicos son derrotados. ¿Qué estrategia de Napoleón toma él y la vuelca acá? ¿Perdón? ¿Qué estrategia de Napoleón toma él y la vuelca acá? Napoleón era como la figura, era como el máximo, era el más admirado y sigue siéndolo, ¿no?, por sus estrategias militares. O sea que toda la estrategia de San Martín, sobre todo en Maipo, que es una batalla que se estudia en las academias militares del mundo, San Martín era un estratega, así te diría como por ahí Belgrano u otros jefes más bien lo hacían intuitivamente. San Martín había llegado a ser teniente general del ejército español, lo cual era un cargo muy alto para alguien que no había nacido en España.
bueno, hay todo para conversar y cómo puede ser que meses después estaba combatiendo en contra, ¿no es cierto?, Claro. de ese ejército, Él ¿no? sí que era militar. Él era A un diferencia de militar de Belgrano, carrera estadista devenido desde los 12 militar. años estaba Claro. en la vida militar. Un hombre que sabía, era un gran estratega, un tipo muy brillante, San Martín. La de Cabral, por ejemplo, es una historia verdadera. La De lo que pasó con Cabral. Primero fue está Baigorria, ¿no? está en El el que- parte de Sí, San Martín. sí. Lo que sí es curioso es que la historia oficial no nos cuenta que Cabral era negro. Ah, O sea, lo blanquea, parecería que para poder entrar, igual que, viste, que para entrar a los boliches, tiene que ser blanco, o sea que lo blanquea, ¿no? Era uno de los que se habían sumado al ejército para conseguir su libertad. Es decir, San Martín ofrecía que si estaban un tiempo en el ejército, después iban a ser libres. Y después tampoco te cuentan que en realidad no era sargento, era soldado, nunca fue ascendido a sargento. O sea que era un soldado esclavo negro. Bueno, la historia te mejora un poco la cosa, entonces Sí. lo blanquea, lo hace sargento. Esas son las mínimas deformaciones. de San Martín de sí se sabe poco y de Belgrano, que concita también estas adhesiones que veíamos. Bueno, de Belgrano se sabe más porque él no llegó a tener un conflicto tan directo con los doctores porteños, con la oligarquía porteñista, ¿no es cierto? San Martín, en cambio, evidentemente él tenía una gran simpatía por el federalismo. San Martín es bastante más desconocido, o sea, a veces cuando me preguntan cuál es el prócer más desconocido, yo suelo decir San Martín. Porque San Martín sabemos teóricamente muchas cosas, sabemos que cruzó los Andes, a veces nos acordamos los pasos, a veces nos acordamos algunos de sus colaboradores, por ahí también sabemos que venció batallas, que lo sorprendieron en Cancha Rayada. Pero si yo le pregunto a muchos de los que nos están viendo y escuchando, ¿qué pensaba San Martín? Y eso es lo que sus enemigos de Buenos Aires, que son los que escribieron la historia oficial, no nos contaron. O sea, ¿cuál era el pensamiento de San Martín? Conocemos nada más que esas máximas a su hija, que debe ser lo más cursi que escribió en su vida, pero no sabemos por qué se tiene que ir del país, por qué Rivadavia lo echa en el 24 con amenaza de su vida y no vuelve nunca más, se muere 26 años después de exilio sin haber vuelto a su país. Un intento que fracasó porque los rivadavianos habían asesinado a su amigo Dorrego. Se ha convertido en una sana costumbre tenerlo a Pacho O'Donnell para abrir nuestras temporadas. Además, es un lujo desde ya contar con él para revisar nuestra historia y aprender un poco más sobre ella también. Bueno, ha sido también un año en el cual ha habido muchísimo debate desde lo político y lo social, más allá de las elecciones legislativas, por supuesto, que ha llevado un cambio en el Poder Legislativo Nacional y en los poderes legislativos de distintos distritos. Lo titulamos como el país de la tolerancia cero, o sea, muchas veces no poder escuchar al otro porque piensa diferente, porque tiene otra ideología. Nosotros tuvimos a 3 periodistas que tienen una mirada diferente sobre el mismo tema. Tal es el caso de Mario Mactas, Horacio Embón y Gustavo Noriega. ¿Cómo es el comportamiento, bueno, de nosotros como sociedad, ¿no es cierto? De todas maneras, los políticos son parte de la sociedad, porque a veces, viste, se separa, bueno, la sociedad, la política, entonces además son nuestros representantes, los votamos nosotros. Digamos, en ese ejercicio de un Estado democrático, una forma de gobierno republicano, por lo menos, digamos, eso tiene que funcionar y las instituciones desde ya también. Pero se traslada de alguna manera nuestro comportamiento, el de todos los días, digo, ¿no? O me refiero a lo salvo yo cotidiano, solamente. una fila en un banco, qué sé yo, en el comportamiento del conductor de un auto y demás, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Bueno, incluso vos lo planteás en el informe de Sí. tu introducción, vinculado con la vida del otro. Sí, No me importa la vida del otro. O alguien se carga a alguien en la autopista o lo mato para robarme un celular. No importa la vida en sí misma. Eso es lo que a mí particularmente me preocupa. Que a nadie le importa el otro. No, yo no creo que sea así, de una manera total, general e irreversible. Ay, parece, no sé, parezco una tía, pero creo que hay gente muy generosa, bondadosa y solidaria, creo que hay buenas personas, a las que la vida del otro le importa. Pero vos mismo dijiste una cosa interesante al principio, Mario, y era que el desubicado en el fútbol era el abuelito que iba con el nieto. El inadaptado. El inadaptado, pero justamente, digamos, porque me parece que son crecientes los episodios de violencia en el fútbol, y me parece que el discurso que no va más es el de que son unos
que los hinchas genuinos son otra cosa. No, es los hinchas mentira. genuinos tienen una carga de violencia, aunque no le peguen un palazo en la cabeza a otro, Es tienen una mentira. carga de violencia en sus expresiones, en sus cantos. No es Discepolo en el hincha, ¿no? No. Y muchos de los hinchas violentos, eso en Inglaterra se verificó, porque hoy la Policía Metropolitana, la Scotland Yard, tiene una división anti-hooliganismo que Y funcionó eso. hace Funcionó. seguimiento de inteligencia a los violentos toda la semana. El Y problema los es cuando tipos- cada los tipos cara no es están cómplice. toda la semana pegando palos. Trabajan en un banco, tienen una verdulería, otro es sastre, se produce en algún momento La gran terapia. llega Mr. Hyde, Sí, sí. es Claro. cuando se juega el partido de fútbol y el castigo se aplica en el momento, si se grita o algún versito racista o cuestión parecida, se les aplica el castigo adecuado, que es no dejarlos ver el partido. Hay unos pequeños calabozos en los estadios donde los tipos, como primera medida, se los retira y se les impide estar en el partido, que es lo que más anhelan en el mundo. ¿Quién Claro. marca las reglas de juego? Y yo creo que mucho no hay que marcarlas. Porque se marcaron a sí mismos. Me parece que hay que tener, y también lo dijo Gustavo en el inicio, un cierto afecto constante por la libertad. Sí, una actitud liberal en el sentido político de la vida, que consiste en juzgar a la libertad como el bien mayor de la vida en común, de la vida de los hombres. Pero vos, Y a vos partir- también utilizaste una palabra fundamental en este ida y vuelta, que tiene que ver con la matriz. Sí, nuestra matriz es violenta, nuestra matriz es historia es violenta, Nuestra matriz es violenta. y se manifiesta violentamente de modo constante. Del modo en que con mayor evidencia se manifiesta es con la persistencia de un pasado que todavía divide. Pues hoy vemos que subsiste la noción de que hay una historia oficial, la de los ganadores, Sí. y una historia a ser constantemente revisada, que es la de las fuerzas telúricas, de los caudillos de la Argentina profunda, etcétera, y son irreconciliables. No se puede conseguir una síntesis entre estas historias para explicarse un país donde las personas obran, piensan y proceden de maneras diferentes, sin que unos sean ángeles y otros demonios. ¿Cómo ir encontrando un lugar en ese país? Todos, al menos de aquí, no somos originarios, somos hijos y nietos y bisnietos de, y aquellos que alguna vez remaron, construyeron y fueron el país, también sufrieron el degüello de esa matriz, de aquellos que quisieron y pretendieron y de alguna manera se quedaron y marcaron un sello de ese país. Hay revanchas, hay revanchas. Y en la revancha, ¿cómo toleras? Bueno, y lo que planteaba Gustavo también, ¿no es cierto? Porque ¿dónde están los límites, por otra parte? ¿No? Por ejemplo, si te referías al nazismo, acá también hay restricciones respecto de esas expresiones. Hay una figura son, que es, son este- perjudiciales esas expresiones. Y está bien que también, las haya, porque, desde claro, mi punto de vista. y claro, Hay una para mí- figura para que mí es también está incitación a bien. la violencia, entonces Sí. vos pueden aplicarte eso si vos reivindicás o la lucha armada o al accionar de la represión en la década del 70, te pueden decir vos estás incitando a la violencia. Yo soy más bien enemigo de los tutelajes, digamos, ¿no? Yo prefiero el riesgo de que crezca algún sector violento a costa de renunciar a cierta libertad, que de hecho fue lo que sucedió en Estados Unidos después del atentado con las Torres Gemelas, digamos, ¿no? Hubo una fuerte tendencia a restringir libertades, ¿no? Y yo no creo que ello haya sido beneficioso ni para la tarea específica de perseguir al terrorismo que peligraba, ni para la esencia de lo que podría hacer Estados Unidos con respecto al uso de la defensa de las libertades democráticas, ¿no? Entonces, me parece que el tutelaje está haciendo pagar un precio que es demasiado caro, que uno debería tender al liberalismo en su sentido más puro, como Claro, decía no digo Mario, ¿no? esto es execrable y demoníaco de los neoliberales y todo lo demás. Yo digo en el sentido político, en el sentido del pensamiento político. Creo que consiste en esto, en una lucha para vivir y mantener la libertad como el bien mayor, en la conciencia de que siempre va a ser limitada la libertad.
siempre es muy interesante escucharlos, ¿no? Cada uno desde su distinta posición sobre un tema en particular que hemos elegido en este programa. Y también repasamos la historia de los cuadros más famosos, desde lo estético a lo histórico. Bueno, la Gioconda, ¿no? Podemos empezar por esta, ¿no? Famosa, por cierto. Esta sonrisa, a ver qué significa. Bueno, la Gioconda es una obra que pintó Leonardo en 1503. Y es una obra que se transformó en un ícono. Es decir, claro, la gente hace procesión en el Louvre para ver esta obra. ¿Qué es lo extraordinario de esta obra? Es un poco lo que tiene toda obra de arte. Es decir, tiene siempre una ambigüedad. Nunca vamos a terminar de descifrar ni poner en palabras esto que Leonardo hizo, que es este misterioso retrato de un personaje que ha sido la mujer de Giocondo. No tiene demasiada importancia su personalidad. Lo interesante es cómo está hecha. Es una obra que tiene una técnica de fumato, es decir, hay una línea totalmente abierta. Si uno mira cómo está hecha, el rostro, la carnación, tiene muchísimos matices que obviamente no se ven cuando uno llega al Louvre y está detrás de un vidrio. Y otra cosa interesante es que Leonardo hace una trampa, es decir, un buen artista es un buen tramposo, en el que plasma una imagen, no tiene ningún corte la figura con el paisaje que está detrás. Sí. El paisaje es otro de los aciertos de Leonardo, que así como el esfumato es esta atmósfera esfumada de luz que coloca en el rostro de la Gioconda, el paisaje de atrás es también un misterio de la naturaleza develado a través de un artista que empieza a buscar la experiencia. Y Santiago, ¿qué es lo que quiere mostrar a través de esta obra? Entonces, bueno, evidentemente es el retrato de una señora burguesa, y esto tiene que ver con los acontecimientos sociales del momento, ¿no? Es el momento en que esta burguesía ascendiente se hace retratar por los grandes artistas. Esta obra también es muy famosa porque en el siglo XX fue robada, y eso ha hecho justamente que esta obra se haya convertido en un ícono en el siglo XX y haya sido retomado por muchísimos artistas, ha sido citada. Recordemos que durante 3 años no hubo Gioconda en el Louvre, ¿no? Y no es casual que haya sido la obra de un argentino el que tuvo que ver con esta sustracción de la Gioconda en el Louvre. Y ahí tomó más relevancia y con más cuidado. El Guernica, que pintó Picasso en 1937 a raíz del bombardeo de la ciudad vasca de Guernica, es una obra que puso en tela de juicio la relación del arte con la política. Es un alegato de lo que va a ser después la Segunda Guerra Mundial. Es una obra en la que no se va a olvidar nunca más, mientras exista el Guernica, los horrores de la guerra. Es decir, este bombardeo sumamente cobarde que hizo el ejército alemán con el beneplácito del general Franco fue bombardear un pueblo donde había mujeres, niños y ancianos. Los hombres estaban dentro de la Guerra Civil Española. Claro. Y es una obra donde Picasso retoma temas que ya estaba trabajando, temas muy caros al arte español. Por ejemplo, el toro, el toro, el caballo, es decir, las corridas de toros, que es algo típico de la vida española. En este caso, el toro aparece como un protector de la figura de la mujer con su hijo muerto. Aquí aparecen estos temas que Picasso estaba trabajando antes de exponer esta obra, que se expuso en la Exposición Internacional de París de 1937. ¿Acá aparece el cubismo también, Santiago? Claro, es una madurez. Ya en la década del 30 el cubismo está absolutamente superado, pero Picasso se alimenta de ciertas técnicas cubistas como la descomposición por planos para enfatizar su mensaje. Es más, podemos decir que esta monocromía, esta falta de colores, esta descomposición de los planos en los personajes, como los ojos en esta, por ejemplo, cabeza o en la de la mujer también llorando, vienen muy bien para expresar esta idea que Picasso tenía del horror y la descomposición. Yo creo que cuando una mujer llora, se desarma, tal vez como esta que aparece aquí. Es muy interesante además porque es una obra gigante, es un mural. Pensemos que en la década del 30 también los muralistas estaban en pleno apogeo,
Y si miramos con atención, esta es una obra que tiene una gran composición piramidal que termina con una gran lámpara, tal vez como un gran ojo, ¿sí? Que ilumina este establo en el que todas estas escenas, estos personajes aldeanos entran para buscar protección. Sí. Esta es una obra de 1893 que hizo este artista noruego, Edvard Munch. Y es una obra que abre las puertas al expresionismo, que va a ser justamente una de las corrientes fundamentales del siglo XX. Es decir, es una obra donde vemos un personaje que ha perdido las características de una figura clásica. Parece una calavera. Sí. Y todo está, digamos, el paisaje ya no es más un paisaje bucólico ni un paisaje amable, sino que también parece comprimirlo, ¿no? Uno podría decir es una obra fea, en el sentido de que no hay una búsqueda de la belleza clásica. No. Sin embargo, la importancia de esta obra justamente está en que la historia del siglo XX, aún pintada a fines del XIX, está marcando esa angustia existencial del hombre contemporáneo. Por eso es tan importante, por eso Munch es un artista que se ha dado el lujo de hacer una obra primitiva, incluso en su manera de pintar, en las líneas que trabaja. Es primitiva en cuanto no hay ninguna definición. Estamos con este personaje en un puente, un agua y el cielo de colores también, diríamos, contrastantes, sucios, que también gritan, los colores entre sí no armonizan. Y esto es parte de esa situación existencial, de crisis que vive el siglo XIX, que va a desembocar en la Guerra del 14, que va a desembocar en las angustias del hombre contemporáneo. Pero Claro. ¿por qué 119 millones de dólares? Habría que pensar, Sí. habría que pensar que estas obras, cuando los artistas las crearon, tal vez no pensaban en el ímpetu que iban a tener a nivel económico. Son obras de vanguardia, pensadas no para decorar el interior de una casa de familia, ¿sí? Y en ese sentido, por este tipo de rareza, por este tipo de obras que son tan atípicas, van cobrando mucho interés para los coleccionistas. Esta obra también fue muy famosa porque también fue robada, ¿sí? Fue robada. Es decir, ciertas obras que también tienen que ver con algunos fenómenos que tienen que ver con los robos, los expolios, también van cobrando importancia en la historia del mercado artístico. Bueno, La Última Cena es una obra de lo que se llama el Alto Renacimiento, es decir, cuando todas las búsquedas de lo que fue el Quattrocento en Italia, el Renacimiento, llegan a un punto culminante. Esta pintura es un fresco que está hecho en el comedor de Santa María de las Gracias, en Milán, y estuvo deteriorada ya en la época de Leonardo. Ahora, lo importante de esta obra es que está construida a partir de una perspectiva geométrica central. Es una obra axial. Cristo está en el centro de la escena. Acá estaba el refectorio, es decir, los monjes comían mirando esta obra. Y lo que hace Leonardo es una obra que tiene una gran síntesis. Agrupa los apóstoles en grupos de A3 y es el momento en que Cristo les está diciendo a todos, alguno de ustedes me ha traicionado. ¿Quién sabe quién lo traicionó? Cristo y quién más. Judas. Claro. El único que sabe. Propio traidor. El traidor. Mientras que los demás se preguntan cómo explicar que yo no fui. Es decir, por eso fue una obra que en lugar de un fresco la pintó Leonardo con pinturas vegetales para tener más tiempo, porque él quería representar lo que él llamaba el ánima, es decir, la situación psicológica de cada personaje ante un hecho tan tremendo. Es decir, cada uno de ellos quiso instalar un rostro que expresara Claro. la repercusión de una persona ante una declaración tan fuerte. Hasta aquí hemos repasado los momentos más importantes de 2013, los que han transcurrido en el programa S por el Canal Metro. Ahora volvemos. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires.
Les agradecemos muchísimo por su compañía, por estar siempre allí a lo largo de más de 8 años de manera interrumpida, como les decía al principio del programa, más de 400 programas. A la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires también le damos las gracias, el Canal Metro, con todos sus integrantes, con el equipo técnico y demás, porque estamos muy cómodos trabajando aquí todos los días. Y desde ya, digamos, en este comienzo de 2014, tenemos siempre un programa nuevo, una producción que está pensando en ustedes. No hay repeticiones de programas, nunca, solamente para cuando termine el año o comienza, tenemos un compacto porque hay distintos objetivos que nos vamos trazando, porque vamos aprendiendo mucho todos mientras estamos haciendo el programa. Así que mil gracias, que tengan un muy lindo 2014 y que todos sus deseos se cumplan. Unidad de Pronta Atención de la Provincia de Buenos Aires. UPA. 24 horas, 365 días del año. La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús, Almirante Brown y La Plata. 850.000 personas atendidas, hospitales descomprimidos y con mayor capacidad de respuesta. UPA. Cerca, muy cerca de donde vivís. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Préstamos personales precalificados, hasta 300.000 pesos y hasta 72 meses de plazo. Más información en bancoprovincia.com.ar. Banco Provincia, de tu lado. En la provincia de Buenos Aires hay un lugar que con innovación y planificación acompaña el crecimiento industrial del país. Sumate junto a las empresas que ya son parte del parque industrial más pujante de la Argentina. Gobierno Municipal de Almirante Brown. Intendencia Darío Giustosi. IOMA, más cerca. Te ofrecemos la más completa cobertura en internación, consultas médicas, odontología, estudios de diagnóstico, prótesis y medicamentos. Libre elección entre los prestadores más jerarquizados de la provincia. IOMA, más cerca. Si ves o sabes algo, llama al 911. También podés enviar fotos o videos por MMS o por mail. La seguridad la hacemos entre todos. Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Presidencia de la Nación.